Solamente mi alma está confiada en ti, porque tú eres mi roca y mi salvación, Señor. Eres mi refugio. Mi alma reposa en ti, Jehová, porque tú eres mi esperanza, Señor. Tú eres mi roca y mi refugio, Señor. En ti esperamos, Señor Jesucristo, y mi alma te anhela. Amén. Te pedimos que hagas conforme a tu misericordia y hagas tu voluntad en nuestras vidas. Amén. En ti reposa mi alma, en ti confiamos, Jesús. En tu nombre, amén. 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 Confía en el Señor, hermano. Amén. Abra su Biblia en el Salmo 30 para que juntos podamos leer los versos del 1 al 4. Salmo 30, versos del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Aleluya. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Hoy podemos cantar a Jehová con nuestro corazón, declarar que Él es el que nos da la vida, el que nos da la esperanza para estar aquí. Amén. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo Él exaltaré. En ti será mi alabanza, en la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Hoy podemos decir que nuestros labios están listos para adorar al Señor y que mi vida está lista para bendecirlo. Puedes bendecirlo con nosotros. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, Solo a ti, Jesús. solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. En ti será mi alabanza, en la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. En ti será mi alabanza, en la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Aleluya. Amén. Amén. A ti bendecimos, Jesús, tu nombre. Vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permite, Señor, escuchar tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu Espíritu, que tu Espíritu sea el que nos traiga revelación de esta palabra, Señor, y que hoy por hoy, Señor, podamos tomar una decisión, la decisión acertada, Señor, para poder ser más como tú, para acercarnos más a ti, para poder estar, Señor, agradeciéndote con nuestra propia vida todo lo que tú has hecho por nosotros. Bendícenos, Señor, en esta hora y háblanos fuerte, Señor. Quita lo que tengas que quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, y pon, Señor, esa decisión por ti. Gracias, Señor. Sé con nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 24 nos habla un pasaje en el cual los discípulos del Señor están con Él y querían enseñarle un poco todo lo que es el edificio, lo que es el templo, lo que son las paredes, lo que es lo hermoso que era el edificio. Pero estando ellos haciendo esta enseñanza del inmueble, el Señor volteó con ellos y les da una verdad que es algo básico para ellos y para nosotros el día de hoy. El Señor voltea y les dice: les estoy asegurando que esto no importa, porque esto va a ser destruido. Y además se refería no nada más a la cuestión temporal de los edificios y de las piedras, sino que Él se estaba refiriendo a su propio cuerpo, a todo lo que había de venir, a las cosas que iban a pasar en el futuro. ¿Sabes algo? Los discípulos estaban muy ansiosos porque la palabra que el Señor les dijo: van a venir tiempos en los cuales vamos a estar teniendo que estar muy al pendiente de lo que hacemos, de lo que hagamos, de las decisiones que tomemos. Los discípulos estuvieron muy alterados, muy ansiosos, de tal manera que voltearon con el Señor y le dijeron: Señor, dinos, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a ser el final? Mateo, ahí versículos abajo, en el mismo capítulo 24, en el versículo 36 en adelante, le dice: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabes? El Señor nos está hablando acerca de cómo va a suceder las cosas en los últimos tiempos. Y le dice a los discípulos y nos dice a nosotros el día de hoy: va a ser como en los días de Noé. Todos van a estar ocupados en su rutina, todos van a estar ocupados en las cosas que tienen que hacer a diario, van a estarse casando, van a estar trabajando, van a estar afanados con lo que el día a día están teniendo. Pero sabes, en ese momento, dice el Señor Jesús, ni siquiera la gente va a saberlo, porque como vino el diluvio en ellos, en aquellos tiempos, así va a venir el final de esto. El final de la humanidad, el final de los últimos tiempos. Y todo esto va a suceder cuando mucha gente va a estar todavía sin pensar que esto está por ocurrir. ¿Sabes, hermano? No sabemos, dice la palabra, el mismo Señor Jesús nos dice: no sabemos el día ni la hora. No te puedo decir cuándo va a suceder el final de todo esto, pero sí te puedo decir que es muy pronto. El mismo Señor Jesús nos está advirtiendo y nos está diciendo: los tiempos se están acercando ya, en el cual tú vas a tener que estar tomando una decisión. Y sabes, para muchos de nosotros el tiempo del fin puede ser hoy mismo, puede ser mañana, puede ser la semana que entra, puede ser el año que entra. Pero hay que tomar una decisión. Todos estarán en su vida cotidiana ocupándose de sus propios asuntos de acuerdo a sus prioridades. Tendremos que ordenar prioridades acerca de nuestra propia vida, y eso es algo que vamos a tener que decidir a lo largo de este año y a lo largo de nuestra vida entera. Dice el versículo 40 de Mateo 24, dice: entonces, termina diciendo acerca de cómo va a ser el tiempo en el que el Señor venga por nosotros. Dice: entonces van a estar dos en el campo, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada.
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este pasaje, hermano, es muy impactante, porque nos está hablando de dos personas que van a estar en el campo, van a estar trabajando en el campo, dos mujeres que van a estar moliendo allí en un molino. Pero de esas dos personas, en el pasaje que nos está dando el Señor Jesús, dice que una va a ser tomada y otra va a ser dejada. Uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Y lo que quiero resaltar el día de hoy es el por qué uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Si nos vamos a las actividades que estaban realizando las mismas acciones. Los dos estaban trabajando en el campo. Las dos mujeres estaban moliendo en el molino. De la misma manera hoy podemos decir, habrá dos en un templo, habrá dos orando, habrá dos a lo mejor leyendo la palabra, habrá dos a lo mejor sirviendo, pero la diferencia es que a lo mejor uno de ellos va a ser tomado y otro va a ser dejado. Y esa es la decisión, hermano, principal que hoy quiero y queremos que puedas tener en este día. Va a haber una decisión y la decisión es, ¿quieres ser dejado o quieres ser tomado por el Señor? No importa la acción, porque la acción es la misma. Hay algo más de fondo en todo esto, y hoy podemos ver que podemos estar realizando aparentemente las mismas acciones, pero nuestro final puede ser muy, muy, muy distinto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 nos habla acerca de la revelación que Jesucristo, que Dios mismo le dio a Juan allá a través de Jesucristo. Y yo quisiera que fueras a la palabra y vieras este versículo. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le da para manifestar a sus siervos. De entrada, hermanos, Apocalipsis es un pasaje, es un libro que tiene que impactarnos a nosotros. Dios le da esta visión a Juan para que la manifieste a sus siervos, a los que creemos en él. Y sigue diciendo el pasaje, que le manifieste a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículos 19 y 20 dice, escribe las cosas, le indica a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros o candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y este pasaje, hermano, nos deja muy en claro para quién es el mensaje que en Apocalipsis Dios le da a Juan. El mensaje principalmente, hermano, es para aquellos que creemos en Dios, pero que a final de cuentas, cuando nosotros nos adentramos al pasaje de Apocalipsis, nos damos cuenta que nuestra relación con Dios, nuestra realidad de iglesia, a veces deja mucho que desear. Este mensaje es para las iglesias. La historia de la iglesia universal, dicen los teólogos, que está plasmada a lo largo de las cartas a las iglesias, ahí en Apocalipsis. Cada carta de cada iglesia es una etapa de la historia de la iglesia cristiana. Y hoy por hoy, hermano, hay 2 iglesias que son finales. Las 2 últimas iglesias a las cuales se les habla es a la iglesia de la Odisea y a la iglesia de Filadelfia. Cronológicamente, hermanos, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, o el mensaje de estas iglesias, cronológicamente es muy cerca, porque de acuerdo a la historia, estamos hablando de una etapa de la iglesia en la cual concluye y empieza otra enseguida. En tiempo son muy juntas, pero espiritualmente, hermanos, son iglesias muy separadas. Son iglesias que están muy distantes una de otra. Y estos tiempos, hermanos, los tiempos de la Odisea, son los tiempos en los que hoy podemos estar viviendo. En los tiempos en los que tú y yo estamos viviendo espiritualmente hablando. Por eso la palabra de Dios vamos a tratar de enfocar y vamos a tratar de comenzar hablando acerca de estas 2 iglesias.
Estas dos iglesias, hermano, las dos realizan servicios, cantan, son iglesias. La carta que les está hablando, el mensaje que les está dando es a las iglesias. En Laodicea, tanto como en Filadelfia, hermano, tenían sus servicios, se congregaban, vamos a ponerlo así, cantaban, alababan, estudiaban la palabra, tenían vida de iglesia. Tal vez, hermanos, tenían sus grupos en sus casas. Hermanos, realmente era una iglesia como tal. Tenían semejanzas, tanto Laodicea como Filadelfia, en todas estas actividades. Y nosotros tendríamos que estar pensando a cuál de ellas nos enfocamos más o cuál de las dos nos gustaría haber estado. Sabemos el contexto, hermano, de lo que le dice el ángel, o lo que Dios le dice a la iglesia de Laodicea y lo que le dice a la iglesia de Filadelfia. A una la exalta, a otra no. Pero, hermano, ¿en cuál te gustaría haber estado? ¿A qué iglesia te gustaría haber pertenecido? O voy un poco más allá. La misma palabra de Dios nos dice que la iglesia, como le dijo el Señor a los discípulos, no son los templos, no son las paredes. La iglesia somos tú y somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. De tal forma, hermano, que entonces la pregunta sería diferente. No es a cuál iglesia te gustaría haber pertenecido. La pregunta sería, ¿qué iglesia te gustaría haber sido? ¿Te gustaría ser como la iglesia de Laodicea? ¿O te gustaría ser como la iglesia de Filadelfia? La decisión, hermano, está en ti y está el día de hoy puesta para que tú tomes esa decisión. Podríamos decir, no importa qué iglesia seas, no importa a cuál pertenezcas, no importa lo que tú estés haciendo, simplemente hay que hacer. Hermano, no es tal cual. Apocalipsis nos habla y nos dice que hay una diferencia entre la iglesia que tú deseas ser, entre la iglesia que tú realmente eres. La iglesia, hermano, está formada por miembros, de tal forma que la pregunta real que hoy tienes que hacerte es: ¿qué iglesia eres? ¿Qué tipo de iglesia eres? ¿O qué tipo de iglesia deseas ser? Y hoy quisiera analizar estas dos iglesias, estos dos mensajes a los que Dios le da a las iglesias. Y voy a comenzar por el último mensaje, la iglesia de Laodicea. Voy a destacar 3 puntos tres características acerca de estas dos iglesias. Laodicea, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 18. Voy a leerlo en una versión diferente de la palabra, en la traducción actual. Dice el versículo 14, dice: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: yo soy el Amén, y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento por medio de mí. Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Y me encanta, hermano, porque Dios siempre empieza diciendo: escucha bien lo que te voy a decir. Y hoy por hoy Dios te dice: escucha bien lo que te voy a decir. Escucha, iglesia, lo que tengo que decirte el día de hoy. Y empieza la primera característica, versículo 15. Dice: estoy enterado, Dios le dice a la iglesia, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poquito. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te voy a rechazar por completo. La palabra de Dios nos habla acerca de la primera característica que Dios está viendo en la iglesia. Y esa primera característica es la desobediencia de la iglesia. Hermano, no pierdas de vista, está hablándole a una iglesia. Está hablándole a miembros que se congregan en el nombre de Jesús. Está hablando a miembros que tienen fe, que están creyendo, que tienen aparentemente una vida agradable a Dios. Pero Dios se encarga de decirles: no es tal cosa. Lo primero que tengo que destacar de ti, iglesia, es tu desobediencia. Estoy enterado de lo que haces. Porque, hermano, Dios no demerita tu servicio a Él.
Dios no demerita que ores, que leas la palabra. Dios no demerita que realmente te congregues. Eso es muy bueno. Dios está enterado de lo que haces. Pero sabes, lo que Dios destaca es, pero no me obedeces. Haces como que quieres obedecerme, pero no lo haces. Aparentemente tú estás muy bien delante de mí, pero en el fondo no estás obedeciendo lo que yo estoy queriendo decirte. Haces la apariencia porque me obedeces un poquito, pero en lo demás te falta mucho por seguir adelante. Esta iglesia, hermano, tenía un poco de palabra. Tenía un poquito de palabra de Dios y un poquito de palabra del hombre. Es la iglesia que en ocasiones lee y obedece, pero en ocasiones dice, esto no me conviene, mejor yo interpreto esto. Es la iglesia que a veces hace lo que Dios quiere, pero a veces lo hace a su forma. Tiene un poco de palabra de Dios, un poco de palabra del hombre. Hace un poco lo que Dios quiere, pero hace un poco lo que la gente quiere. Es decir, es una iglesia que agrada a Dios o trata de agradar a Dios, pero al mismo tiempo, y más importante, trata de agradar al hombre. Es aquellos que están comprometidos con Dios, pero más comprometidos con el compadre, con la comadre, con los amigos, con las fiestas, con los compromisos sociales. Es una iglesia, hermano, que busca un poco a Dios, pero que busca un mucho la satisfacción personal. Busca agradar un poquito a Dios, pero la mayor parte de su tiempo trata de agradarse a sí mismo. Busca su placer personal, busca lo que él desea. Aquí la pregunta, hermano, es: ¿en qué ocupas tu tiempo? Tus acciones determinan, hermano, si realmente estás viviendo una vida de obediencia o de desobediencia a Dios. Si realmente quieres agradar a Dios o quieres agradarte a ti. Si realmente Dios es tu prioridad o tu prioridad es cualquier otra cosa. Tu trabajo, tu negocio, tu familia, tus amigos, tu placer, tu distracción. La primera característica de la iglesia que Dios destaca es la desobediencia. La segunda característica que Dios habla acerca de esta iglesia de la Odisea, viene el versículo 17 y dice: pues tú dices que eres rico y que te ha ido muy bien y que no necesitas absolutamente nada. La primera característica es la desobediencia. La segunda característica es una iglesia soberbia, una iglesia que se cree autosuficiente, una iglesia que dice: yo soy, yo tengo, mi experiencia es la que vale. 50 años de ser cristiano, eso es lo que vale. ¿Qué me vas a venir a decir tú a mí? Yo lo he vivido todo, yo lo he experimentado todo. Yo. Mira lo que yo he logrado. Mira con mi esfuerzo lo que yo he hecho. Porque yo oré, las cosas resultaron. De tal manera, hermano, que este tipo de iglesia es una iglesia que no pone los ojos en el Señor, sino pone los ojos en sí mismo. Cree que Él es el centro del universo. Cree que por Él es que suceden las cosas. Cree que si hay mucha gente es por gracias a Él, es por su esfuerzo, es por su dedicación. Cree que si tiene muchos amigos es gracias a Él. Cree que si tiene mucha abundancia en su casa, en su hogar, en su negocio, en su trabajo, es gracias a Él. Es una iglesia que difícilmente puede estar diciendo gracias a Dios. Es una iglesia que presume de ser próspera, pero a los ojos del Señor esto no es tan real. Y quiero llegar a la tercera acción o la tercera característica que Dios ve de esta iglesia. En el mismo versículo termina diciendo: pero no te das cuenta. Tú te ves así, te ves bien, estable, soberbio, has ganado todo por ti, pero no te das cuenta de que eres un pobre, ciego, desdichado, miserable y que además estás desnudo. La primera característica que Dios ve en la iglesia de los que son la Odisea es la desobediencia. Poquito obedecen, pero mucho no. Poquito oyen la palabra, pero mucho de ellos
La segunda característica es la soberbia. Creen que todo lo han logrado y lo han ganado por su esfuerzo y su dedicación, su experiencia. Y la tercera característica es la verdadera condición que Dios ve de ellos. Y esa condición de la iglesia de la Odisea era una condición totalmente pobre. La Odisea era conocida como una ciudad grande, próspera, deseable. Tal vez lo que cualquier hombre quisiera tener. A lo mejor es lo que tú quisieras tener. Pero vuelvo a preguntarte, ¿cuál iglesia quieres ser? ¿Quieres ser la Odisea? ¿Próspera? ¿Autosuficiente? ¿Con su prioridad en ellos? Así es como Dios los ve. Y quiero finalizar con la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. También voy a hablarte de las mismas tres características. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia: yo soy el verdadero Hijo de Dios, yo gobierno sobre el reino de David. Cuando abro una puerta, nadie puede volverla a cerrar, y cuando la cierro, nadie puede volverla a abrir. Ahora escucha, dice el Señor, lo que te voy a decir. Ahora escucha, iglesia, lo que te voy a decir. Y empieza con la primera característica. Versículo 8 dice: estoy enterado de todo lo que haces. Lo mismo que le dijo a la Odisea: estoy enterado de lo que haces. Y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. La primera característica, hermano, que Dios ve en esta iglesia de Filadelfia es la obediencia. Al contrario de la Odisea, acá ve obediencia. Y me encanta, hermano, porque empieza a decirle el Señor a la iglesia de Filadelfia, le dice: tienes poco poder, eres una iglesia pequeña. Es decir, a lo mejor tú no crees que realmente puedes llegar a impactar, o puedes hacer, o puedes servir, o puedes, pero realmente me agrada que eres obediente. Filadelfia, hermanos, era la iglesia más joven de todas las iglesias a las cuales le hablan en Apocalipsis el Señor. De hecho, Filadelfia era una ciudad que había sido fundada para poder impactar a otras dos ciudades, a la ciudad de Lidia y a la ciudad de Frigia. La ciudad de Filadelfia se había creado para que ellos pudieran influir en las otras dos ciudades, a tal manera que pudieran adquirir las costumbres griegas y las costumbres que ellos querían. Filadelfia, hermanos, es una ciudad que se creó para influir sobre los demás. Y Dios les dice a esta iglesia: tú eres una iglesia obediente y me agrada eso de ti. La segunda característica: eres una iglesia servicial. Por eso pon atención, sigue diciendo: voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo va a poder impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. Ya verás lo que haré con esos mentirosos que pertenecen a Satanás, que dicen ser judíos, pero en realidad no lo son. Se hacen pasar. Haré que se arrodillen delante de ti para que vean cuánto te amo. Filadelfia, vas a ser una iglesia que vas a tener oposición, pero a pesar de la oposición, te voy a dar la oportunidad, dice el Señor, de que sigas sirviendo fielmente. Eres una iglesia que eres tan obediente que en tu servicio me agrada. Eres fiel en tu servicio. Sabe Dios, hermano, que el servicio de esta iglesia, a pesar de sentirse menos, a pesar de sentirse poco, a pesar de sentirse pobre, es una iglesia que servía a Dios fielmente y sinceramente, porque sabían perfectamente a qué Dios estaban sirviendo. Y la pregunta hoy, hermano, es: ¿realmente tú sabes a qué Dios estás sirviendo? ¿A qué Dios estás dirigiéndote en oración? ¿A qué Dios estás hablando cada vez que predicas de Él? Segunda característica es que Dios ve en la iglesia de Filadelfia una iglesia servicial. Cuando Dios abre una puerta, le dice: cuando Él te da la oportunidad de impactar a los demás, nadie va a poder contra ti. Nadie va a poder detenerte. Y la tercera y última característica de esta iglesia, versículo 10, dice: todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti, iglesia, te voy a proteger, porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Pronto voy a regresar. Sigue creyendo fielmente en mí, y así nadie te quitará tu premio.
Era una iglesia obediente. Era una iglesia que servía. Y además, hermano, era una iglesia que Dios veía su condición. Y su condición era ser una iglesia fiel a Dios. Era ser una iglesia que realmente servía de corazón, que realmente obedecía de corazón, que todo lo que hacía, lo hacía porque sabía que lo hacía para con Dios. Era una iglesia de fe que confiaba en ese Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Y eso le agrada a Dios. La pregunta sigue estando en el aire, hermano. ¿Qué iglesia quieres ser? ¿Qué iglesia quieres realmente vivir todos los días? Porque vuelvo a decirlo, la iglesia no es el templo en el que te reúnes, la iglesia eres tú. ¿Quieres ser una iglesia a lo mejor muy bien por fuera, pero desobediente? Una iglesia que tiene una condición muy pobre. ¿O quieres ser una iglesia fiel, servicial, obediente a Dios? ¿Qué iglesia quieres ser el día de hoy? ¿A cuál iglesia quieres pertenecer el día de hoy? ¿De cuál quieres formar parte? Yo simplemente quiero recordarte lo que leímos allá en Mateo. Señor Jesús diciendo, van a estar dos haciendo la misma acción, pero uno se va a quedar y otro se va a ir. Y esto es, no, hermano, por la acción que estaban haciendo, sino por el corazón en donde lo tenían, sino por la fidelidad, la sinceridad, el servicio, por el amor que le tenían a Dios. Porque dos pueden estar cultivando en el campo, pero su motivación puede ser muy distinta. Dos pueden estar congregados en la iglesia, pero su motivación va a ser muy distinta. Y yo hoy te quisiera decir, si eres de Laodicea, Dios te ve así. O si eres de Filadelfia, Dios te ve así. Pero yo quisiera terminar con lo que Dios les habla y les dice antes de decirles todas las características. Iglesia de Laodicea, versículo 8. Todavía le dice, yo sé que tienes muchas cosas desagradables, pero, versículo 8, te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca de la santidad que yo te doy, para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos, para que puedas ver la verdad. Solo así vas a poder ver. A Filadelfia le dice, sigue creyendo fielmente en mí, y así nadie te quitará tu premio. Sabes, Dios comienza en cada carta a decirle, tienes que escuchar lo que te digo hoy. Iglesia de Laodicea, si tu vida ha estado a lo mejor siendo una vida aparentemente cristiana, Dios te dice hoy, escucha, puedes ser diferente. Puedes realmente rendir tu vida a mí, dice el Señor, para que ya no vea tu condición desagradable, para que ya no te vea como una persona, un cristiano desobediente, para que ya no te vea como un cristiano infiel, sino que quiero verte, que tomes esta oportunidad que Dios te da. Iglesia, hoy Dios te está pidiendo que tomes una decisión. ¿Cómo quieres que Dios te vea? Aún más, ¿quieres quedarte o quieres irte? ¿Por qué? Los de la iglesia de Laodicea en esa condición son los que en el campo están trillando y se quedan. Son las mujeres que están en el molino y se quedan. Es tiempo, hermanos, de volver a ser la iglesia que Dios desea. Es tiempo de volver a ser esa iglesia primera que Dios estableció. Esa iglesia primitiva que tenía un corazón rendido ante el Señor, de tal manera que el Espíritu de Dios trabajaba en ellos de una forma asombrosa. Porque Dios es bueno, grande y perfecto, hermano. Porque Dios tiene muchas cosas preparadas para aquellos que le amamos, pero que le amamos de veras. Aquellos que le servimos con todo el corazón. Aquellos que damos un extra más
porque sabemos que Dios es grande, porque Dios es bueno, porque Dios es nuestro Dios y es nuestra prioridad en la vida. Es tiempo de volver a ser esa iglesia que impactaba a los demás, que influía en los demás, no por todo lo que hacía, sino por su sinceridad de corazón, porque realmente su testimonio manifestaba que Dios estaba con ellos. Hay que volver a ser una iglesia de santidad y de oración. Hay que volver a ser esa iglesia que todo el mundo vea a ese gran Dios que tenemos. Hoy tienes la opción de tomar la decisión. ¿Quieres quedarte y seguir siendo soberbio? ¿O quieres irte con el Señor el día que Él nos llame? Hoy quisiera que tomaras esa decisión. Y te invito a que cierres tus ojos y puedas sincerarte con el Señor. ¿Sabes? Esta es una conversación entre tú y Dios. Pídele a Dios que te muestre realmente tus intenciones y tus motivaciones. Y pídele en ese momento que Él pueda llenar tu corazón, corregir el camino si es que es necesario. Y si tu corazón es correcto y agradable, Dios le dijo a Filadelfia: esfuérzate, sigue siendo fiel, porque va a haber cosas que te quieran desviar, va a haber oposición. Mantente fiel, porque así llegarás a la meta final, que es Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Señor, hoy queremos darte gracias. Gracias, bendito Dios, porque tú nos hablas acerca no de lo que pasa hoy, sino de preparar territorio, preparar terreno para un futuro, Señor, para poder, Señor, estar seguros de ese reino tuyo, Señor, vivirlo en abundancia y en plenitud, para poder estar contigo, Señor, frente a frente, cara a cara el día de mañana. Hoy, Señor, no queremos ser como esa iglesia de la Odisea. No queremos ser esa iglesia que aparentemente está muy bien, pero está fundada y basada en sus propias fuerzas. Queremos ser una iglesia humilde, Señor. Quiero ser yo una iglesia humilde, Señor, en donde lo que se glorifique, lo que brille, lo que sobresalga, seas tú, Señor. Señor, perdóname si por alguna razón, por algún motivo he querido hacer las cosas, Señor, para yo lucirme, para yo tener fama. O perdóname, Señor, si en algún momento el servicio para contigo, Señor, ha sido una carga para mí, Señor. Señor, perdónanos en esta hora. Aún más, Señor, si no estamos sirviendo, perdónanos y permítenos involucrarnos en el servicio. Permítenos involucrarnos en la congregación otra vez, en el tiempo devocional contigo. Espíritu Santo, toca nuestros corazones y revélanos nuestra verdadera condición el día de hoy, de tal manera, Señor, que retumbe en nuestra mente, en nuestros oídos, la oportunidad que tú nos das de ser diferentes, la oportunidad que nos das de cambiar y de poder estar contigo el día de mañana, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo lo que nos has dado. Gracias por tu ser un Dios fiel, obediente a tu Padre. Gracias, Señor Jesús, por todo eso. Bendícenos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y a ser fieles con el Señor.